Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. El espacio que dedicamos los viernes a entrevista lo tenemos hoy para Monseñor Jesús Sanz Montes, es arzobispo de la Archidiócesis de Oviedo. ¿Qué tal, Monseñor? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido a Santiago. Muchas gracias, Magdalena, encantado. ¿Cómo le están tratando aquí? Pues bien, yo tuve hace unos días mi intervención en este primer congreso que ha organizado el Instituto Teológico Compostelano y muy contento también por la acogida que me habéis brindado en Popular Televisión. Un congreso que tiene un nombre largo, Acogida Cristiana y Nueva Evangelización en el Camino de Santiago. Su ponencia, su charla, la ha titulado Preguntas, porque... Era más largo el título, pero efectivamente en las preguntas me he centrado. El punto de partida era que hay tantas motivaciones para hacer un Camino de Santiago y de hecho es fácil descubrir los registros, por ejemplo, de personas que, amantes del senderismo, del deporte en general, ven en el Camino de Santiago una manera de ejercer precisamente esa afición. Otros pueden tener más bien unos intereses culturales y este camino está salpicado de monumentos que vale la pena descubrir o reconocer si ya se habían visto previamente. Y se va haciendo el camino de hito en hito en estos ejemplares que son del patrimonio mundial ya. Personas también las hay que descubren el camino desde una clave esotérica, esa especie de energía que dicen ellos, que recorriendo precisamente lo que tantos otros viandantes han ido haciendo, han dejado en el ambiente una energía positiva, que se ve que ellos andan escasos, entonces vienen a ver si dan caza y captura a algún protón o neutrón que les pueda poner las pilas. ¡Qué irónico! La actitud cristiana es que hacemos el camino porque en primer lugar tiene meta, este camino tiene meta, no es un andar por andar, no es tampoco una frivolidad turística que simplemente vas a un lugar donde tú pones fecha de comienzo y de final, bueno, pues das salida a estos intereses que acabo de describir. El que hace verdaderamente desde la Edad Media el Camino de Santiago es el que reconoce que en él hay preguntas que él no sabe responder y que él no las ha puesto dentro. Y en el camino se nos ayuda, quienes hemos hecho, yo al menos lo he hecho 2 veces, el Camino de Santiago, poner nombre a tus preguntas. En el fondo, la gran pregunta del hombre es cómo ser feliz sin morir en el intento. Poner nombre a la felicidad y descubrir que en tu corazón hay una exigencia de belleza, de bondad, de amor, de paz, etcétera, que tú no sabes muchas veces gestionar y que en el camino también hay bandoleros que te intentan secuestrar o utilizar tus preguntas. Entonces, cómo tener, era un poco mi exposición, cómo acompañar a las personas que con sinceridad, no siempre con todas las claridades deseables, pero te hacen el camino como humildes buscadores, como mendigos de la verdad. Entonces, estar cerca de ellos justamente para esto. Pero es compatible prácticamente todo, porque se puede hacer el camino efectivamente por fe, sabiendo qué hay realmente en la Catedral de Santiago, pero al mismo tiempo pues es alegría, pues es senderismo, pues es diversión, es pasárselo bien y también se pueden encontrar esas respuestas trascendentes desde lo menos trascendente, ¿no? Ciertamente, pero solamente quien entiende como en un libro, tú puedes más o menos leer en una lengua que tú conoces. Ahora, si conoces bien esa lengua en la que está escrito el libro, no solamente puedes deletrear, sino comprender lo que ahí se está contando. Y no solamente comprenderlo, sino reconocerte tú en esas páginas. Porque el libro que se escribe Caminando a Santiago es un libro que tiene que ver con mis pasos. Las preguntas son las mías, no son preguntas prestadas, preguntas ajenas, que son por tanto prescindibles, son en el fondo mis preguntas, como tantas otras personas antes y después de mí se han venido formulando. Don Jesús, tiene fama de ser usted un obispo combativo, un obispo que da muchos titulares, un obispo que no tiene miedo a decir, a llamar al pan pan y al vino vino, a decir las cosas como son. Y yo tengo escrito e interiorizado una de las frases de su homilía
de toma de posesión en Oviedo como arzobispo. Usted dijo: no busco la lisonja ni le temo al fantasma de la impopularidad. ¿Y sigue usted en ello? Bueno, si por combativo no entendemos violento, espero que no. No, claro, claro. Entonces sí, porque la vida es un combate. Porque claro, yo soy hijo de San Francisco. Sí, sí. Y el Papa Francisco nos está recordando ese rostro misericordioso de Dios, como el mismo San Francisco de Asís. Y yo me sé hijo de San Francisco y por tanto muy amante de la paz y del bien. Ahora, para amar la paz y el bien a veces tienes que luchar. En este sentido sí que puedo ser combativo, aunque no violento. Lo que yo dije entonces viene a ser lo que tantas veces he tenido que repetirlo para no olvidarme yo de ello, que consiste en que si tú vas por la vida buscando el aplauso o vas temiendo el desprecio, automáticamente dejas de ser libre y te conviertes en un rehén de quienes te adulan o de quienes te persiguen. Y yo quiero ser libre siempre, con esa libertad que Dios nos da a sus hijos, y es una libertad que está en función de aquello por lo que Dios ha dado la vida y por lo que vale la pena luchar. Yo estoy ahí. Claro. Combativo. Combativo. Es algo muy, muy, muy positivo, sobre todo en los tiempos que nos tocó vivir. Pero, ¿se nace con ese talante o se hace o se va construyendo? Voy a decir esto porque es mi misión, es mi deber decir esto para que se entienda. Bueno, yo creo que el temperamento se nos da con la vida y ese temperamento es educado en primer lugar en el seno de una familia, donde tú, suerte de los que podemos decir esto, tienes un padre y una madre, así, un padre y una madre, en donde reconocerte como las personas que te educan, no que te domestican, sino que te educan. La palabra educar es muy hermosa en el original latino, porque no significa el que yo formateo a la otra persona para hacerle como yo. Eso no es la educación. La educación es un ejercicio de la libertad, porque en el fondo tú acompañas a esa persona educanda, la acompañas en el descubrimiento de las cosas, descubrimiento de la vida, y en donde ayudas a que se suscite en él la adhesión a la libertad, a la verdad, a la belleza, de las que Dios siempre es nuestro mejor cómplice. Yo esa educación la recibí en mi casa, soy el mayor de 6 hermanos, y tanto en mi padre como en mi madre y en el resto de mis hermanos pequeños vivimos y fuimos educados en esta perspectiva, ¿no? De manera que mi temperamento más mi familia y después las circunstancias en las que la providencia me ha ido colocando hacen que, bueno, yo tengo un perfil que no es un perfil aprendido. Jamás me matriculé en una especie de academia de gladiadores, no, para nada de eso, ¿no? Sino que, bueno, uno es como es, de lo que estás convencido lo sabes defender, siempre con respeto, porque te asisten las razones y porque no tienes miedo a lo que antes decíamos, ni a los que te puedan aplaudir con interés, por tanto, queriéndote captar con sus aplausos y sus lisonjas que antes decíamos, como tampoco tienes temor a que otros te puedan despreciar y hasta perseguir. Hombre, no somos nadie, no somos de piedra, ¿no? Pero bueno, la libertad es más grande que lo que en un momento puedas experimentar en tu propia piel de agobio o también de relajo, ¿no? La libertad es un regalo inmenso. Es un regalo inmenso, en efecto. Habla de su padre, habla de su madre, de la familia en definitiva, me decía antes, porque tienes un padre, tienes una madre así, así. ¿Ese así quiere decir algo? Ese así significa que el varón, como también la mujer, tienen una manera complementaria de abrazar la vida. Una manera complementaria que tiene su matiz psicológico, su matiz afectivo, tiene también su matiz espiritual, tiene un temperamento y por tanto cuando tú estás en una familia formada de un matrimonio entre un hombre y una mujer que son esposos y que son el padre y la madre de los hijos que han venido llamando a la puerta de la existencia, tú reconoces que eso es un valor tan antiguo como tan sencillo y natural, porque lo que se hace contra natura, natura pasa factura, y por tanto el ir contra natura
estás como bloqueando, imposibilitando a que esa complementariedad venga a darse y se pueda uno beneficiar. Eso no quiere decir que haya padres y madres, hombre, varón y mujer, que no tengan dificultades o que puedan traicionar a esa propia complementariedad y pueden hacer las cosas mal. Pero digamos que sería una naturaleza natural que ha venido traicionada. El punto de partida era correcto, ha sido el desenlace ulterior el que ha sido confundido. Está marcando usted mi hoja de ruta, me está dirigiendo la entrevista y yo lo veo fenomenal, estoy encantada. Ha dicho de esposo, esposa. ¿Cree que conseguiremos que reformen nuestro código y que vuelva a haber el término esposo y esposa y no cónyuge 1, cónyuge 2, progenitor A, progenitor B, etcétera, etcétera? Porque es una de las reivindicaciones también que tenemos los católicos, no los obispos, los católicos. Bueno, yo diría no solamente los católicos, efectivamente, buena corrección, sino tantas personas como estamos viendo en estos días atrás en el país vecino de Francia, ¿no? Donde personas que no comparten nuestra fe y que tienen incluso sus dificultades en la orientación sexual y que sin embargo ven que esto es un exceso, es un abuso cultural que en el fondo tiene detrás una ideología que es la ideología de género y que pretende en el fondo manipular como queriendo transformar de una manera torpe, de una manera pretenciosa, el curso que hemos descrito la humanidad, especialmente en Occidente, la humanidad, la sociedad y la cultura cristiana occidental, ¿no? Pero que tampoco quiero decir con esto que es algo que es inherente a un territorio y a una adscripción religiosa. Por eso quería, no digo modificar, sino ampliar el colectivo, no solo los obispos, sino todos los católicos, no solo los católicos, sino cualquier persona que tenga una apertura para poder ver las cosas como las cosas son, no contra natura, ¿no? Yo entiendo que hay como con la ideología de género, hay una especie de toma y daca. Yo cuando digo, me ha tocado hacerlo en conferencias o en debates o en alguna entrevista y digo, soy contrariamente feminista, o sea, soy antifeminista, con lo cual tengo servida la polémica en todo el gineceo que me está escuchando. No soy feminista en absoluto y por las mismas razones no soy machista. Ahora bien, el exceso del machismo, que durante tanto tiempo lamentablemente ha tenido su poder y su impostura, el machismo no se corrige con el feminismo, porque entonces es, en definitiva, gestionar el mismo despropósito. Sí, siempre los extremos, ¿verdad? Con el extremo contrario. Claro. Y eso no ayuda a que una generación pues encuentre un camino equilibrado, sensato, sereno, de profunda reconciliación y de gozosa convivencia, sino que se da pie a la misma violencia, a la misma. Entonces, si el feminismo lo que pretende es curarse en salud o ajustar las cuentas a una objetiva, que puede serlo, un objetivo abuso por parte de una posición machista, esto no se cura, como digo, con el mismo extremo, el mismo despropósito injusto y violento que puede propugnar el feminismo atroz. Sí, si le parece aclaramos, porque yo no quiero que haya ningún malentendido, que seguramente usted está de acuerdo con esto, que una cosa es el feminismo, digamos, clásico, que busca, pues, igualdad de derechos, igualdad de sueldos, un lugar en la sociedad que le pertenece a la mujer, y otra cosa es el feminismo radical, que es de lo que estamos hablando. Claro, aquí estamos hablando del feminismo que adolece del mismo abuso y de la misma violencia que ha adolecido el machismo. Este es un tema que trataron en la sesión plenaria de la Conferencia Episcopal de hace un año, porque lo vieron que efectivamente que esto era pues un peligro, y aquí lo hablamos con Monseñor Julián Barrio. Sí, es un documento más amplio y no tiene por objeto únicamente la cuestión de la ideología de género. Hablamos de la familia y dentro de la familia vemos que uno de los ataques frontales, quizá más de fondo, porque no es una cuestión que aparece a primera vista y tiene una sutileza
que permite que se te cuele una mentalidad nueva. Veíamos que uno de los ataques a la familia viene precisamente por la ideología de género, que te encuentras con niños y niñas o adolescentes, chicos o chicas, que no te saben, que se están haciendo la pregunta retórica, pero que es práctica, de decir yo soy chico o chica, yo tengo una orientación femenina o masculina. Y claro, como están viendo en seriales televisivos, en películas, y después en la continua exposición por parte de personalidades del mundo del espectáculo, del mundo de la cultura así llamada, que a veces nos llega mucho más de la cultureta, te están presentando esos modelos del todo vale, de sírvase usted mismo, de aquí no pasa nada. Esa relativización, el relativismo, da como consecuencia de que hemos borrado, hemos vaciado el disco duro de la propia identidad en las generaciones más tiernas y más vulnerables. Y esto es tremendo. Y desde luego no tenemos que cejar en el empeño, pero lo tenemos difícil porque digamos que esta ideología bueno, pues ha permeado en cualquier actividad humana, sea la universidad, sea los medios de comunicación, sea el cine, la televisión, el audiovisual, etcétera, etcétera, la literatura. No hay serie en la que nos presente, bueno, pues tipos de familia, pues... De todo tipo. De todo tipo, efectivamente. Incluso lo que no son familia. Mire, y quedamos casi como ogros, aunque lo digamos suavemente. Hay una expresión latina que dice violentum non durabile, es decir, algo que es violentamente presentado o presentado con violencia no puede durar en el tiempo. Entonces yo no sabría poner fecha de caducidad, por más que esté tentado, ¿verdad?, a este despropósito de la ideología de género. Pero llega un momento en que precisamente por la violencia de lo que está buscando, por lo injusto de este despropósito, no puede durar mucho en el tiempo, aunque en el trasiego pueda hacer tanto daño. Le oí decir en cierta ocasión, bueno, muchas cosas, ¿no?, pero me llamó la atención esto. Usted ponía el ejemplo de la fe, que se nos ha quedado raquítica, la fe de los adultos, que hemos ido creciendo, pero nuestra fe no había crecido en paralelo al mismo tiempo, ¿no? Decía que, bueno, pues muchos adultos seguimos rezando 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me la guardan. Y usted decía, pero, señor, si usted tiene ya una empresa, tiene 30 años o 40, ¿cuántas esquinas tiene ahora su cama? ¿Cómo puede seguir? Sí, desarrólleme un poco esto. No voy a decir en mi vida anterior, que solamente he tenido una y muy intensa, pero antes de ir al seminario yo estaba en el mundo de la empresa, en el mundo porque usted era de la economía. Bancario, ¿no? Así es. Entonces recuerdo que con un compañero, algo que cuento tantas veces cuando me toca ahora ya como obispo ir a confirmar a nuestros jóvenes, ¿no? Y yo lo que les pido a los jóvenes es que dejen crecer su fe y que dejen que Dios crezca con ellos, que a Dios le encanta soplar las velas que ellos soplan cada año en el día de su cumpleaños, ¿no? Y les pongo siempre este ejemplo de un compañero de mi departamento, cuando él, bueno, teniendo mis aficiones montañeras, él, como me ocurría a mí, estábamos a punto de casarnos, cada uno con su novia, entonces, a un cierto momento él me dice, yo tengo que hablar contigo porque no sé lo que me ocurre, ¿no? Y bueno, estuvimos toda la tarde tomando café hasta que dije, mira, te voy a hacer una pregunta que no es de lo que más hablamos tú y yo, pero tú tienes fe, tú rezas. Y él se molestó al decirme, yo rezo y no he hecho otra cosa desde que me enseñaron a rezar en mi casa. ¿Cómo rezas? Y es cuando viene la oración famosa que yo también aprendí. 4 esquinitas tiene mi cama y 4 angelitos que me la guardan. Es cuando yo le dije, mira, la vida ha pasado. Y ahora la vida tú me reconocerás que tiene más de 4 esquinitas y muchas veces no está ni el ángel de la guarda, el ángel de guardia, por lo menos no está en esas 4 esquinitas de tu infancia más tierna. Tú ahora eres un adulto, tienes sueños de adulto, problemas de adulto, heridas de adulto, también proyectos de adulto. Si tú te quieres, especialmente en lo que tiene la vida de más peleona, agarrar a la fe, te das cuenta que esa fe no te acompaña, que esa fe te da la risa y que ese Dios te parece un Dios de cuento de Dickens,
para cuando tienes solamente tus 3 o 4 añitos, ¿no? Y la Iglesia, pues lo mismo, es algo que crezca la fe como crezca la vida. Y yo creo que aquí tenemos un déficit, por lo menos lo hemos podido tener cuando una generación, una persona en particular, ha ido creciendo y madurando en todos los aspectos y factores, se ha ido formando, afectivamente ha madurado, sabe lo que es enamorarse, tiene proyectos, constituye una familia, tiene un trabajo, se queda en el paro, termina una carrera y un largo etcétera, ¿no? Todo ha crecido, todo ha madurado, a excepción de su fe. Entonces, cuando eso se da, es más, yo creo que muchas de las dificultades que tienen nuestros cristianos cuando no perciben la cercanía de quien más cercano a nosotros está, que es el Señor, se da justamente no porque Dios no esté cerca, sino porque ellos no tienen ojos para descubrirlo. Y esta es la cuestión. Don Jesús, ¿y cómo hacer, digamos, un curso acelerado, se me ocurre, para dar para acelerar y hacer que esa fe que se quedó raquítica crezca? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Primero ser conscientes de que se quedó raquítica, ¿no? Ya, sí, algo de esto habrá que hacer, pero no hay un curso. Antes teníamos los cursillos. Es que como ahora hablamos todo de cursos y los cursillos de cristiandad, que siguen, por cierto, siendo un movimiento muy, muy vigoroso y haciendo mucho bien, ¿no? Es verdad que experiencias de esta índole, una persona quizás en un momento de profunda oscuridad o de búsqueda sincera, pues va a un cursillo de cristiandad, hace unos ejercicios espirituales, realiza el Camino de Santiago y puede ser un precioso punto de partida. Ahora, y enlazamos con lo que decíamos al principio de mi intervención el otro día aquí en Santiago. Estamos ante un corazón que tiene una serie de inquietudes, de exigencias buenas, que no hemos puesto nosotros, y además nosotros no sabríamos resolver. Hay una expresión de un poeta germano, como es Rainer Maria Rilke, que en un consejo que hace a un joven poeta que comienza, le dice: si usted quiere llegar a escribir bien, tiene que amar sus preguntas. Tiene que llegar a amar las preguntas, que es lo que tiene dentro sin resolver. Porque solo quien ama su pregunta, alguna vez podrá entender la respuesta. De lo contrario, estaríamos con respuestas prestadas a preguntas que no tenemos. Y este es el chantaje de la sociedad materialista, consumista, en donde se cruzan los partidos políticos, las corrupciones varias y todo aquello que nos relativiza, nos enfrenta por fuera y nos divide por dentro, ¿no? Amar la pregunta es amar lo que está sin resolver, sabiendo que eso que en mí bulle, eso que yo no sé cómo explicar, para eso Dios ha hecho hombre. Y en el fondo, cuando analizamos los evangelios, no es que tenemos a Jesús como un maestro sabelotodo, en donde está continuamente dando charlas, conferencias. Jesús explica lo que viene a contarnos al hilo de una pobre mujer que la ve llorando porque va camino del cementerio, siendo viuda, a enterrar a su hijo único. O cuando ve a unos críos jugando en la plaza y se queda prendado para decir a sus discípulos: tenéis que aprender de ellos. O cuando ve a una mujer pecadora que iba a ser lapidada por quienes abusaron de ella. O cuando ve a un Zaqueo que robó a mansalva y era el más odiado de Jericó, y le dice: cenamos esta tarde en tu casa, Zaqueo. Y así con cada uno de los encuentros al hilo de la vida, en donde las personas tienen sus trampas, donde tienen también sus certezas, sus cosas hermosas y sus tragedias camufladas. En medio de esa trama, Dios sale como caminante que quiere poner nombre a nuestras preguntas para que en él reconozcamos la respuesta. Don Jesús lleva 4 años en Oviedo. ¿Cuál es el balance? 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. El balance es muy agradecido. Yo me he encontrado con una tierra, yo soy natural de Madrid, una tierra, la de Asturias, que es bellísima. Una tierra que ha plasmado en la mirada de la gente del lugar esa belleza natural de su costa, de sus altas montañas, de sus valles y cuencas, de sus villas célebres. Es una tierra preciosa y la gente que la habita lo es mucho más. Lo es mucho más por su nobleza, lo es mucho más por su acogida,
lo es mucho más por un sentido religioso muy profundo, quizá tejido en el afecto y la devoción a nuestra Santina, la Virgen de Covadonga. Entonces tú ves que por donde te mueves, con motivo de visitas pastorales, de participar en una romería, que te invitan a unas confirmaciones, tantas ocasiones, vas a un hospital, acudes a un colegio, es decir, todo lo que te permite, pues dices, Señor, estoy inmensamente agradecido. Yo he sido muy bien acogido, inmerecidamente acogido. Y es querido. Y creo que soy querido, Sí. yo al menos les quiero arrabiar. Y creo que es recíproco. Eso no quita que podamos tener en algún momento ese morrete que se te tuerce, porque no ha entendido lo que yo le digo o no le he entendido yo a él. Pero eso se aclara. Claro que sí. Y he aprendido que en Asturias especialmente eso se aclara no de una manera peripuesta, donde tú, sino se aclara diciendo, quedamos a comer, o cuándo podemos cenar. Y entonces charlamos, y en esa sencillez de un encuentro, siempre con un mantel por medio, se clarifican las cosas que se han podido oscurecer. Yo estoy muy en contacto con los grupos Provida de Asturias. Cuando usted iba a tomar posesión estaban muy esperanzados porque sabían que usted era muy defensor de la vida, pero públicamente. Y bueno, pues ahora sé que efectivamente que usted los acogió y que los ayuda, les da cobertura. Y están muy contentos. Pues esa es la batalla de las más importantes que tenemos en este momento. La vida en todos sus tramos, porque es la vida del más vulnerable, del más inocente, que es el niño, que ya existe en ese hogar que es el seno de su madre. Qué tragedia, qué terrible el que ese niño pueda ser abortado y por tanto sacrificado con esa terrible pena de muerte. La vida también del que está terminando sus días, Sí. por su mucha edad o por su enfermedad grave, o por cualquier circunstancia, y que cuando esa persona, quien corresponde, decide que ya no es rentable y que vale la pena cortar ese hilo, ese cordón umbilical que le une a la existencia, a sus seres queridos, pues deciden ellos cortar por motivos que nunca declaran, porque lo hacen a traición siempre. Por tanto, la vida del que termina también es defendible. Y la vida del que habiendo nacido no está terminando y tiene otro tipo de ataques, cuando tu libertad, tu dignidad, incluso tu trabajo, tu seguridad razonable, están puestas todas ellas en entredicho. Yo soy defensor de la vida en cualquiera de sus tramos, particularmente en aquellos que son más vulnerables. Lo que me gusta es que usted no solamente la defiende, sino que lo dice en cualquier momento y ocasión, sin temor a los titulares, vuelvo a repetirlo. Hemos agotado el tiempo y además a usted también le hace falta para viajar, pero siempre le dejo al entrevistado que ponga el broche en aquello que considere, algo que tenía que decir, que yo no le pregunté, que no quiere que se quede para otro momento, ponga el broche final. Magdalena, y yo que también sé que tú eres defensora de la vida y en algunos momentos sí que nos hemos podido ver presentando algunos de tus libros, y justamente estando aquí en Santiago de Compostela, que me ha traído este congreso que acabamos de terminar, yo creo que tenemos que hacer este camino de la vida, porque es en la vida donde encontramos a Dios. No es un Dios extraterrestre, no es un Dios ajeno o no es un Dios rival. Es un Dios que tiene que ver conmigo, con mis preguntas y con mis exigencias de felicidad. Yo lo que deseo para ti personalmente y para cuantos nos puedan haber seguido en esta emisión de Popular Televisión Galicia, deseo sinceramente que sean peregrinos en el camino de la vida, en un camino que tiene meta, como Santiago el Apóstol nos enseñó. Don Jesús, pues muchísimas gracias, muy agradecidos por venir a la Bitácora y hasta siempre. Hasta siempre, Magdalena. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta la próxima Bitácora. Que sean felices.